Muy bien, los desayunos de correo, Silly Willax. Vamos a conversar con Gustavo Gutiérrez, él es analista político, y vamos a conversar obviamente sobre Mercedes Arauz y su designación como presidenta del Consejo de Ministros. Bienvenido. ¿Qué mensaje ha querido dar el presidente de la República designando a Mercedes Arauz como premier? Bueno, muchas gracias. Buenos días. Bueno, en principio el presidente tenía dos opciones, ¿no? La primera era una recomposición con todas las fuerzas políticas que enfrente de manera sólida y en conjunto los embates del fujimorismo, ¿no? Y la otra ciertamente era mirar hacia adentro y tratar de convocar a personas que sirvan como medios de diálogo y de entendimiento con el fujimorismo, porque definitivamente ninguna democracia constitucional puede gobernar sin el Congreso. El Congreso es tan necesario en los modelos presidencialistas y parlamentaristas que de algún modo, ¿no?, constituye... Muy bien, los desayunos de correo, Silly Willax. Vamos a conversar con Gustavo Gutiérrez, él es analista político, y vamos a conversar obviamente sobre Mercedes Arauz y su designación como presidenta del Consejo de Ministros. Bienvenido. ¿Qué mensaje ha querido dar el presidente de la República designando a Mercedes Arauz como premier? Bueno, muchas gracias. Buenos días. Bueno, en principio el presidente tenía dos opciones, ¿no? La primera era una recomposición con todas las fuerzas políticas que enfrente de manera sólida y en conjunto los embates del fujimorismo, ¿no? Y la otra ciertamente era mirar hacia adentro y tratar de convocar a personas que sirvan como medios de diálogo y de entendimiento con el fujimorismo, porque definitivamente ninguna democracia constitucional puede gobernar sin el Congreso. El Congreso es tan necesario en los modelos presidencialistas y parlamentaristas que de algún modo, ¿no?, constituyen también en un aparato sustancial para ejecutar las políticas públicas. O sea, para usted Mercedes Arauz va a salir como este puente con el fujimorismo que tanto se busca. Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que sí, porque fíjate, en posición que yo he compartido, yo creo que cuando no se le da la confianza a un gabinete, debe renunciar todo el gabinete, y eso significa que no pueden seguir en sus cargos los ministros. No obstante, esa posición la ha tenido el fujimorismo, pero hoy en día vemos los saludos no solamente del presidente del Congreso, de los líderes parlamentarios del fujimorismo, sino de la propia Keiko Fujimori. Es decir, como que les ha caído muy bien estos cambios que se han sucedido, ¿no? Claro, porque allí hubo una duda, ¿no? Si los 18 ministros tendrían que ser cambiados, han ratificado a 13, 5 son nuevos, pero ya Fuerza Popular parece que le ha dado luz verde, ¿no? Porque ha solicitado estos cambios. Sí, pues lo que pasa es que en estos casos estamos hablando de actos políticos no justiciables, es política pura, y definitivamente esto genera un antecedente, aunque la lectura correcta debió ser, si es que el gabinete en pleno se censura, si se pierde la confianza de los ministros, definitivamente pues no pueden mantenerse en el cargo. Pero ya vemos el temperamento de la representación nacional, vemos en estos momentos la comodidad que parece que tienen algunos líderes del fujimorismo, ya que ella está tomándose sus selfies con el presidente Pedro Pablo, y la misma Keiko, reitero, ha saludado este nuevo gabinete. Entonces, bueno, parece que las cosas han cambiado un poco, ¿no? Veamos qué va a suceder ahora más adelante, ¿no? Pero ahora, ¿Kenji Fujimori fue como congresista de Fuerza Popular o hay una intención detrás de esta visita a Palacio, de este selfie con el presidente de la República? Porque puede ser una anécdota, pero tal vez hay una conversación que desconocemos. Bueno, en política no hay coincidencias, dicen, ¿no? O sea, en política siempre los gestos son importantes, ¿no? Porque expresan posiciones que se van a materializar. De hecho, el gabinete hoy en día es un mensaje, me parece. Creo que el fujimorismo de algún modo ha logrado más bien consolidarse con esta ruptura del gabinete Zavala. Fíjate, porque se cuestionaba mucho, se decía que se estaba yendo en contra de la política educativa. No obstante, han colocado un ministro que está en contra de la política implementada por la señora Marta, ¿no? O sea, un ministro que tiene serios reparos, sobre todo en la inclusión de las políticas de equidad de género, por ejemplo, el concepto de ideología de género, que ha estado muy trabajado por Martans y otros ministros. Entonces, como que se ha dado pues un retroceso para nuevamente
iniciar una tarea más sólida, de mayor base, de amplia base en lo que se refiere a las políticas de Estado, ¿no? Ahora, Idel Wexler ha señalado en correo que va a continuar con las evaluaciones, va a continuar con esta reforma magisterial. Para usted, entonces, él, siendo crítico de Marilu Martens, ¿va a haber realmente pero claro, un cambio? Lo que pasa es que nadie estuvo en contra de las evaluaciones, ¿no? O sea, todo el mundo está a favor de las evaluaciones, pero lo que se ha cuestionado es el método, la forma como se ha querido hacer las evaluaciones. Porque fíjate que en el Congreso, y eso lo dijo Mulder oportunamente, no hay ninguna propuesta legislativa en contra de la política educativa. Entonces, esencialmente, en donde no se ha puesto de acuerdo es en cómo desarrollar esta política meritocrática, ¿no? Entonces, sabemos que Wexler, siendo un docente, tiene mayor capacidad de convocatoria, y eso es lo necesario en el diálogo. Me parece que este gabinete, reitero, pese a las dificultades condicionales que pueda haber, se avisora porque es un gabinete que va a tener mayores posibilidades de negociación, tanto con los grupos de presión como con los propios congresistas del fujimorismo, ¿no? Ahora, también ha quedado pendiente el tema del indulto. Sabemos que Marisol Pérez Tello siempre se impuso al indulto de Alberto Fujimori. Ayer vimos a Kenji en Palacio. Ahora el ministro de Justicia es Enrique Mendoza. ¿Usted cree que por allí Fuerza Popular, o al menos Kenji Fujimori, crea tener una posibilidad de indultar a su padre? Sí, por eso es que te comento que me parece que es un gabinete, me parece que el presidente ha optado por consolidar un gabinete que tenga mayores puentes con el fujimorismo, y definitivamente en la agenda del fujimorismo está el indulto del presidente Fujimori, ¿no? Entonces, evidentemente la señora Pérez Tello siempre ha mantenido una posición ahí, sí, uniforme, en contra o opuesta al indulto. Pero bueno, Enrique Mendoza es más pragmático. Enrique Mendoza es un juez que tiene mayor amplitud y tolerancia en cuanto a la valoración de las instituciones constitucionales y legales, y ciertamente yo creo que sí podría estar dentro de la agenda permisiva de poder darle esta gracia presidencial a don Alberto Fujimori, ¿no? Muy bien, cambiando de tema, el congresista Johnny Lescano va a presentar una demanda ante el Tribunal Constitucional por esta ley de bancada mixta que aprobó Fuerza Popular luego de que el TC declarara inconstitucional la primera ley sobre transfugismo. ¿Esta ley de bancadas mixtas realmente va a resolver el problema de transfugismo que había en el Congreso? Bueno, yo creo que el fujimorismo nuevamente se ha apresurado, ¿no? Y en la urgencia, seguramente, por los temores que pueden tener una bancada numerosa, una bancada compleja, han aprobado una nueva modificación donde se crea una suerte de grupo parlamentario mixto, ¿no? O sea, bueno, el grupo parlamentario mixto es una opción en el derecho comparado, ¿no? De hecho, países como España tienen el grupo parlamentario mixto. El asunto es cómo llegar al grupo parlamentario mixto, ¿no? Porque ciertamente en todos los parlamentos, y el propio Tribunal Constitucional en su sentencia ha señalado de que lo que se tiene que proteger es la independencia, el principio de igualdad y sobre todo el principio del no mandato imperativo, es decir, que los congresistas no están sujetos a ningún mandato en lo que se refiere a sus votos y opiniones. Lo que ocurre es que acá han establecido un procedimiento para llegar a este grupo mixto, a través del cual tendría uno que demostrar su disidencia, demostrar que no es un tránsfuga ilícito en las instancias de dirección del Parlamento. Entonces, eso trastoca el principio de no mandato imperativo. ¿A partir de cuándo ya se empieza a aplicar esta ley de bancada mixta? Porque Donaire ya se pasó a la bancada oficialista, ¿no es cierto? Claro, o sea, a partir de su publicación, que entiendo que debe ser que tengo que ha sido el día de ayer, ¿no? Entonces, a partir de ese momento, todos los que han pasado antes, simplemente no les alcanza. Hay que hacer algunas modificaciones. Más renuncia, no vemos a Yesenia Ponce sacar entiendo que Patricia Donaire y el propio Johnny Lescano van a presentar unos proyectos de ley al respecto, y lo más probable es que el propio Tribunal Constitucional termine declarando también inconstitucional esta modificación que ha hecho el fujimorismo, porque reitero, la cuestión sustancial es preservar el principio de no mandato imperativo. ¿Cabe la posibilidad de crear un grupo parlamentario mixto? Por supuesto que cabe, pero no se puede establecer un procedimiento interno para poder tener que acreditar la disidencia. No, disidente tiene que ir al grupo parlamentario mixto. Muy bien, muchísimas gracias por acompañarnos, el analista Gustavo Gutiérrez en los desayunos de Correo.